Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eso no lo hacen ustedes, pero hasta para eso tienen que estar ustedes pendientes. La, la colocación de la sonda debe de ser correcta y debe de fijarse de la manera correcta, así como ustedes lo ven allá. Eso lo hace tanto el médico como también lo puede hacer enfermería. Pero, ¿qué pasó con este paciente? La sonda, ustedes se dan cuenta arriba, la sonda quedó rozando la fosa nasal, la pared de la fosa nasal. Pueden ver la diferencia de cómo está la sonda abajo. Y la sonda aquí quedó viendo para abajo y quedó sujetada a la piel del paciente. En cambio, esa sonda no estaba ni sujetada, sino que estaba en la parte posterior de la fosa nasal. Y eso fue lacerando al paciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esa segmentación se suspendió. Se suspendió porque definitivamente el paciente tenía una gran inflamación, una gran erosión, una gran incomodidad. ¿Y quién termina perdiendo? El paciente. ¿Por qué? Por un mal cuidado de quién? De él o de nosotros. De nosotros, de todo el equipo. Pero si nosotros hubiésemos estado pendientes y todos los días que hubiésemos ido a ver al paciente, nos damos cuenta que el paciente está como aquel, que la sonda del paciente está como aquel, podemos decir que se le cambie o que se le mejore la curación y la fijación, ¿sí o no? Sí, claro que podemos. Pero si lo íbamos a ver y asumimos a que, como a mí lo que me importa es la comida, a mí lo que me importa es que le pasa en la comida y colocada la sonda no es problema mío. Te lo digo porque una vez escuché a un estudiante decir eso en una práctica de hospital y a mí me hirvieron los oídos y los ojos cuando escuché decir eso, que no era problema de ella que la sonda no estuviera bien colocada. Entonces, eso no es tener vocación ni tener empatía con el paciente, porque aunque no le guste esta área, van a tener que pasar por ahí, porque es un requisito que tienen que cumplir. Entonces, si ustedes ven a un paciente y lo van a ir a ver todos los días y ven que algo está así, ustedes tienen toda la obligación de hacer ver que ese paciente tiene un mal manejo de la sonda de alimentación. Pero se espera y se da un tiempo de descanso al paciente. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta de lo importante que es. Miren eso es otra situación que pasa bien constantemente en el hospital, hablando de cuidados de la sonda. A cada rato, a cada rato llama el personal de enfermería. El personal de enfermería llama por dos cosas a nutrición. Mira, el paciente le dio diarrea y le vamos a suspender la alimentación. O ya le suspendimos la alimentación. Yo, ¿y por qué? Porque le dio diarrea. ¿Cuántas cámaras tuvo? No solamente una, manchó el pañal en la noche. Bueno, entonces a respirar profundo y respirar y se calma y entonces vas a ver qué es lo que pasa. Y la otra llamada de enfermería es porque, mire, vengan a revisar la sonda, la bomba no funciona y estaba de piar y piar y piar y me está despertando el resto de los pacientes. Y entonces uno oye en la llamada, pi, pi, porque es una alarma un poquito ruidosa. Entonces, llega uno a revisar la bomba y se da cuenta que se desconecta la bomba de ese paciente y la prueba en otro sistema y se da cuenta que la bomba de infusión está perfecta. La bomba no está arruinada. Pero ¿por qué está dando alarma la bomba? Simple y sencillamente porque la sonda está tapada. ¿Y por qué se tapa la sonda? En resumen, ¿por qué se puede tapar? Si a ustedes le dicen, la sonda de don fulanito está tapada, ¿qué es lo primero que le viene a ustedes a la mente? ¿Por qué? A la fórmula no tanto, a la sonda, porque no la lavaron, porque está chuca. Así, eso es lo primero que nos viene a nuestra mente. A esa sonda se les tapó porque no la cuidaron, porque no la lavaron, porque la sonda está sucia. Y miren lo que pasó en este caso. Esta era la sonda, este era el sistema de conexión de la bomba, perdón. Y miren la sonda, ¿cómo la ven? Cuando se destapó la sonda, ¿qué tenía? Restos de fórmula solidificados. Eso era, eso es
duro, 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 como cuando un alimento se endura. Y eso es lo que estaba adentro de la sonda y lo que no permitía que la fórmula fluyera. ¿Cómo iba a fluir con semejante tapón de restos de comida? Entonces, la bomba, que es una maravilla, con su inteligencia y su tecnología, detectó que había un problema y es cuando empezó a sonar y sonar y sonar. Y a mí lo que me molesta es que no puedan chequear la bomba, porque la bomba siempre da en la pantalla el tipo de problema que el paciente está presentando. Oclusión de la sonda, falta de batería, etcétera, etcétera. Y lo primero que hacen es llamar, mire, vengan a traer la bomba porque la bomba no sirve. Entonces yo digo, ¿por qué primero no ver por qué es que la bomba no está funcionando? ¿Sí? Ujú. No las lavan. Sí, sí se puede, pero desconozco que los farmacéuticos tienen las dosis para las diluciones. El medicamento no puede ir en forma de grumos ni tampoco puede ir en forma de pasta. El medicamento, si es una pastilla, tiene que ir completamente fluido y bien disuelto, porque si no va bien disuelto y en trozos de tableta, esas se pueden adherir al diámetro de la sonda y entonces generar una obstrucción. Pero a veces, vuelvo y repito, con la misma dinámica de trabajo de los hospitales, ponen la pastilla en un recipiente, en medio la trituran, le ponen agua y hasta la infunden. Y ahí va medicamento disuelto, pero también va grumos de medicamento. Entonces, eso es de hablar con ellas y decirles, mire, está pasando esto, hemos detectado esto, cuando yo vengo a hacer el monitoreo de mi paciente, cree que pueden tener un poquito más de precaución porque eso nos está tapando las ondas y se nos está generando deuda calórica en mi paciente. Al principio da miedito, sobre todo cuando uno los ve muy enojados, pero después hay hospitales, hay países que por legislación, esto es un trabajo por legislación, esto no es cuestión de que esté especializado, esto es que tenga la competencia, que el país X le dé al nutricionista la competencia legal para hacerlo. Hay países de Europa donde sí tienen la competencia legal y lógicamente la especialización, pero hay países que no. Ahora, esto nos toca hacerlo muchas veces cuando vamos a monitorear a un paciente a domicilio. Pero nos toca que quiero ver cómo está la sonda, quiero ver la permeabilidad, la labor, la sapo, etcétera. Pero en el hospital nosotros no podemos manipular al paciente en ese sentido, porque esa es competencia de enfermería. Nos meteríamos en un gran problema si nosotros estamos manipulando la sonda del paciente sin que tengamos previa autorización, le pasa algo al paciente, lo primero que van a decir es que el estudiante de nutrición estaba haciendo algo tal y tal y tal cosa, ¿ya? Entonces eso es algo bien, bien delicado. Yo lo que hago es, aunque veo lo que está pasando, no toco, no toco, porque es un tema bien, bien delicado que se puede dar en los hospitales. No es que no nos competa, porque sí nos compete estar teniendo cuidado con el cuidado de la sonda. No nos compete ni ponerla, ni quitarla, ni administrarle la nutrición. Y no solamente a nivel de este país, a nivel latinoamericano, incluso en Estados Unidos tampoco lo hacen. ¿Sí? Es ciertos países del mundo donde sí por legislación lo pueden hacer, pero nosotros no lo hacemos. Yo sé que hay un hospital en Bélgica que el nutricionista puede poner la sonda de alimentación, pero obviamente ha recibido una instrucción y una capacitación desde la universidad completamente diferente, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no, entonces yo aunque vea algo, no toco, entonces solamente aviso y pongo mis notas
en enfermería, en el expediente. Diferente cuando ustedes, por ejemplo, son estudiantes, y me imagino que si son estudiantes, pues en un hospital escuela cuentan el aval, la supervisora o el supervisor de práctica cuenta con el aval para hacer algún tipo de maniobra. Pero que ya ustedes profesionalmente trabajando, de repente los vayan a encontrar conectándole una bolsa de alimentación al paciente, no, no toquen si no se los piden, ¿verdad? Porque eso podría tener algún tema de legalidad más adelante. ¿Sí? Esa es mi recomendación, ¿verdad? Cada hospital es completamente diferente. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué vamos a monitorear entonces diariamente? Vuelvo y le repito, tolerancia digestiva. Y cuando hablemos de tolerancia digestiva, no se les olvide todos los días chequear catarsis, chequear náuseas, presencia o ausencia de náuseas, presencia o ausencia de distensión, presencia o ausencia de diarrea. Siempre chequeen todos los días, por favor, volumen administrado versus volumen prescrito para calcular ¿qué? El control de ingesta. Muy bien. Chequen todos los días glicemia, chequen todos los días laboratorios y hagan su evaluación antropométrica cada 2 semanas. Puede ser cada 2 semanas en el paciente estable y cada semana en el paciente crítico, si lógicamente la condición clínica de su paciente se lo permite. Aunque yo acabo de estar en un seminario en el que nos decían que cada día más se está utilizando menos la antropometría en un paciente hospitalizado. Y nos hacían como la llamada de atención a que como nutricionistas dejáramos de utilizar la antropometría y nos dedicáramos a capacitarnos en estudios de imagen y en el uso de tecnología para evaluar composición corporal de los pacientes. Pero como yo les decía, hice la pregunta, o sea, entiendo que eso es lo idóneo, entiendo que eso es lo ideal. El problema es que no en todos los países contamos con tecnología para evaluar composición corporal en los pacientes, ¿sí? Entonces, ni modo, si no hay, tenemos que seguir usando antropometría. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, pues nosotros nos quedamos un tanto cortos y un tanto limitados en eso, pero lo que quiero contarles con esto es que la tendencia hoy en día y lo que nos está diciendo la evidencia científica es dejen de usar antropometría y mejor háganlo con estudios de imagen. Yo quería ir ahorita a un curso de 2 días que dieron en México, en un hospital en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que era 2 días, viernes y sábado, sobre el uso de tecnología para evaluar composición corporal en el paciente hospitalizado. Entonces iban a aplicar la calorimetría, nos iban a enseñar a usar calorimetría indirecta, nos iban a enseñar a ocupar resonancia magnética en el paciente hospitalizado y toda esa tecnología de punta a la que hoy se están refiriendo las guías de práctica clínica para manejar la composición corporal en los pacientes. Y cada vez más, en teoría, la antropometría como que voy observando que va de salida, según lo dicen las guías de práctica clínica, pero hay mucho que aprender, hay mucho de qué informarnos, pero sin embargo, si nosotros no tenemos tecnología a nuestro alcance, entonces vamos a seguir utilizando lo que es la antropometría. Entonces, cuando demos seguimiento, vuelvo y repito y no me voy a cansar de decirles, hagan un control diario de lo que realmente se le está administrando al paciente. Busquen, por favor, las causas que están provocando el déficit por el cual la dieta no se está administrando en su totalidad. Hagan ajustes en la velocidad de infusión para evitar deudas calóricas si es que la dieta se está interrumpiendo por mucho tiempo y manejen aporte de alimentación o aporte de fórmulas por volumen objetivo. ¿Sí? Nunca manejen un esquema de alimentación en base a calorías objetivas. Siempre el esquema de alimentación debe de estar indicado a volumen objetivo, algo bien importante. Luego, eso te lo voy a enseñar cuando veamos la implementación del esquema. Luego les presento la plantilla que yo ocupo para monitorear la nutrición enteral en los pacientes. Siempre lleven una plantilla.
que les sirva para ir chequeando estos aspectos de los que les he estado hablando en esta clase que ustedes necesitan chequear diariamente en sus pacientes con alimentación enteral. Entonces, lógicamente, en esa plantilla lo que yo he puesto son los datos generales del paciente, días de hospitalización, diagnóstico clínico por el que el paciente está ingresado y prácticamente esos son los aspectos que se ve un poquito opaco, pero si ustedes se dan cuenta, voy monitoreando mañana, tarde y noche lo que va presentando el paciente en base a ese rubro, de acuerdo a la hora en la que yo voy monitoreando. Si yo, por ejemplo, que participo o trabajo en la práctica privada, voy o estoy atendiendo a un paciente a nivel hospitalario, yo tengo que llegar a verlo en la mañana y tengo que llegarlo a ver en la tarde, así como normalmente hacen los médicos especialistas. Entonces, por eso es que ustedes ven mañana y tarde, porque monitoreo cada uno de esos aspectos y voy chequeando lo que se le va cumpliendo al paciente en la mañana o en la tarde. Entonces, prácticamente mi monitoreo se basa en saber cuál es el volumen objetivo que yo pretendo cubrir en mi paciente por cada turno de 24 horas. También chequeo el volumen administrado por turno, chequeo el monitoreo, hago un monitoreo de las deposiciones, como les digo, no me vuelve a pasar y no me vuelvo a olvidar de las heces del paciente, entonces chequeo cómo están las deposiciones del paciente. También hago un monitoreo de la tolerancia digestiva, que eso está desglosado en este formulario. También hago un registro de las suspensiones de la nutrición que el paciente ha ido teniendo y también hago un registro de las progresiones, es decir, cómo ha ido progresando la alimentación en calorías y en proteínas a medida que la condición clínica del paciente me lo ha ido permitiendo. Y todo lo dejo registrado en este formulario. Entonces, yo los animo a ustedes, no sé cómo van a trabajar en su práctica, pero si alguien de ustedes se dedica a esto más adelante, tengan protocolizado cuál va a ser el monitoreo de la nutrición enteral que ustedes van a hacerle a su paciente. No lo hagan a ciegas, de que, ay, lo que me acuerdo de preguntar, eso es lo que lo voy a anotar. No, hagan un protocolo de monitoreo a la nutrición enteral de su paciente y de esa manera ustedes pueden tener evidencia de todo lo que ha sucedido con la alimentación de ese paciente. Entonces, ustedes perfectamente en una hoja o en un protocolo pueden identificar todo lo que pasa con su paciente y eso es sumamente importante que lo lleven por día como parte del monitoreo que ustedes se van haciendo a ese paciente. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es? Esta es otra tablita donde también ustedes pueden ir como dejando constancia de los pasos que yo necesito que ustedes aprendan a monitorear en su paciente todos los días. Fíjense bien, ¿qué es lo que dice el primer número? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Exactamente. Entonces, eso chequéenlo, aunque no nos compete a nosotros. Chequeen cómo está la piel alrededor de las fosas nasales, chequeen cómo está la piel alrededor del estómago, si estamos hablando de una gastrostomía o de una enterostomía. ¿Qué más voy a chequear? ¿Cuál es el punto número 2? Exactamente, entonces es importante que siempre estén chequeando la ubicación, si la sonda está bien colocada y la condición en la que está la sonda. ¿Cuál es el punto número 3? Chequeen siempre residuo gástrico. Si tiene reporte su paciente que se le ha tomado residuo gástrico y de cuánto es el residuo gástrico que se le ha extraído al paciente. ¿Cuál es el punto número 4? Cantidad. Exactamente, qué cantidad de la fórmula se le ha ido administrando y eso lo van anotando por día, digamos el domingo 1000 ml, el lunes 700, el martes solamente fueron 500 y de esta manera ustedes van teniendo un registro y van teniendo cifras para poder ir determinando la cantidad de volumen que se le está administrando al paciente y poder hacer porcentajes de adecuación. ¿Qué es lo que dice el siguiente? ¿Perdón? Exactamente, cuánto de agua se le está cumpliendo a su paciente. Eso es importante también que ustedes lo vayan monitoreando. Se le están cumpliendo los requerimientos hídricos, se le está cumpliendo la cantidad de agua extra que ustedes indicaron que se le pusiera al paciente. Eso es bien importante. ¿Qué dice el siguiente punto?
Exactamente. Es importante que evalúen el número de posiciones, ¿verdad? Y también, fíjense bien, en el punto 8, si no me equivoco, es importante evaluar la consistencia de las deposiciones. Y yo, por ejemplo, en ese formulario he puesto diferentes consistencias. Se dan cuenta, la primer consistencia es como que fueran bolitas de conejo. El paciente tiene una gran impactación fecal y el paciente está sumamente estreñido y defecando duro. Y luego he ido como graficando las diferentes consistencias porque cada vez que yo voy monitoreando a mi paciente y voy a dar a ver el registro de las deposiciones, entonces yo voy tachando dependiendo de la consistencia que se me está reportando de las heces del paciente. Y a veces, si este es un punto muy importante para mí, para la condición clínica de mi paciente, trato de ir a las horas a las que los pacientes los están bañando o los están cambiando para ver por mí misma cómo están siendo la consistencia de las deposiciones. ¿Por qué? Porque las heces me pueden hablar de una mala absorción, sobre todo cuando me están reportando muchas intolerancias a la dieta del paciente. Entonces, chequeen siempre las deposiciones de las heces. ¿Qué otro aspecto voy a evaluar? Es importante chequear la temperatura como signo físico y estar chequeando también los niveles séricos de glucosa. Y el último punto, la tolerancia a la fórmula, ¿verdad? Ya sea evidenciada por... Pero es importante que todos los días ustedes lo pueden llevar de esta manera o ustedes lo pueden llevar con este otro formulario. Yo este es el que ocupo más porque me gusta como tener más visibilidad de todo lo que está sucediendo en el paciente. Este es el que ocupaba anteriormente, donde había incluso graficado las deposiciones fecales para tener una idea de cómo estaba tolerando mi paciente la alimentación. Y entonces, cuando nosotros hablamos de hacer monitoreo, tenemos que tener bien claro que el monitoreo debe de ser continuo. El monitoreo no solamente debe hacerse una tan sola vez, el monitoreo es diario y a veces hasta 2 veces al día, dependiendo de cuál es la condición clínica de su paciente. Si su paciente no está tan crítico, no está tan grave, entonces ustedes lo pueden ver una vez, pero si su paciente es crítico, yo les recomiendo que vayan en la mañana y vayan en la tarde a verlo antes de que ustedes se vayan a retirar del hospital. ¿Cómo comienza nuestra intervención? Valorando al paciente, luego calculando los requerimientos, valorando y diagnosticando, calculando los requerimientos e implementando el plan de soporte nutricional, dando monitoreo y haciendo seguimientos y ajustes. El, el manejo de este tipo de pacientes no es estático, todo a veces hay necesidad de cambiar o de hacerle ajustes en la alimentación. No es que ustedes comenzaron dándole las 1500 calorías y se van a mantener todos los días. Todos los días, a veces en algunos pacientes hay necesidad de hacer ajustes o de hacer cambios en la alimentación. Por lo tanto, no solamente hay que monitorear, sino que también hay que hacer seguimiento y hay que hacer ajustes todos los días. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque les recuerdo que el paciente es dinámico. El paciente no es estático, no es que una vez lo vi, una vez le indiqué y ya está el esquema y me quedó súper bien, bien calculado, porcentaje de adecuación perfecto, no tengo que volver a verlo, no, porque ese paciente mañana puede estar en una condición completamente diferente. Entonces, el paciente es dinámico, los requerimientos cambian según la evolución del paciente y eso lo van a tener aprendido ahora, que los requerimientos van a ir cambiando dependiendo del día de intervención nutricional que ustedes le estén dando a su paciente. Y es importante también actualizar los requerimientos de los pacientes de acuerdo a la evolución clínica que su paciente vaya presentando a lo largo de toda su intervención. Entonces, ¿qué sucede en la vida real? Porque todo lo que les he explicado se ve bien bonito y se ve todo como que súper perfecto y todo. ¿Qué sucede en la vida real? En la vida real es casi que no se da. Sí, esas condiciones de tanta perfección no se dan. ¿Y por qué no podemos mejorar? Porque muchas veces no protocolizamos. Yo siempre he dicho que el nutricionista que no tenga protocolos de atención a sus pacientes no está haciendo un buen trabajo. Entonces, por favor, protocolicen toda la atención de sus pacientes, que en ese protocolo
quede debidamente establecido cómo Rocío va a atender a un paciente que llegue con estas y estas y estas condiciones. Un protocolo nos ayuda a ordenar mucho mejor nuestro trabajo ya en la práctica real. ¿Por qué no mejoramos? Porque tampoco medimos indicadores de evolución. Solamente nos dedicamos a indicar, pero casi nunca monitoreamos y seguimos o elaboramos indicadores que nos vayan mostrando cuál es la evolución que van teniendo nuestros pacientes. Pocos profesionales son los que en la actualidad existen que de verdad son expertos en soporte. Entonces, vuelvo y repito, que se va a dedicar a esta área, por favor, dedíquese a estudiar, porque por haber llevado la materia o por haber sacado un diplomado de 6 meses o por haber sacado un curso de NutriInfo de 3 meses, eso no los vuelve especialistas en soporte nutricional, ¿sí? La especialidad se las da la formación continua, la especialidad la da la experiencia y la especialidad la da el trabajo, ¿sí? Y muchas veces, ¿por qué no podemos mejorar? Porque en los hospitales hay un solo nutricionista para todo, ¿sí? Hay un solo nutricionista en todo el hospital. O hay un nutricionista asignado al departamento de alimentación y hay otro nutricionista asignado al área clínica. Y no puedes pasar con todo. No puedes pasar todo el trabajo, no puedes salir con todo el trabajo que hay o que exigen. Entonces, muchas veces por estas situaciones es que nosotros no podemos mejorar. Es importante en relación a la práctica de la nutrición enteral y en todo lo relacionado al monitoreo, siempre basen su práctica clínica en evidencia científica. Siempre. No repitan lo que escucharon o lo que les dijeron, o no trabajen en base a lo que les dijeron. A veces tenemos la costumbre, es que como a mí así me enseñaron y como así lo hacen los nutricionistas de ese hospital, así lo estoy haciendo yo también. Basen su trabajo en guías de práctica clínica. Si ustedes basan su trabajo en evidencia y en guías de práctica clínica, nada se lo va a refutar. Si ustedes hacen cierta práctica de acuerdo con cómo dicen las guías de ASPEN, las guías españolas, las guías europeas, ese trabajo nadie se lo va a refutar porque ustedes están basando su trabajo en lo que las guías de práctica clínica dicen que se debe de hacer. ¿Sí? Nosotros aprendemos, es que como así me enseñaron a calcular la fórmula artesanal, pues sí, ella como lo hizo. No, ustedes tienen que tener su propio método de trabajo, porque uno solamente les da la base. De ahí ustedes tienen que basar su práctica y hacer sus protocolos de atención en base a siempre la evidencia científica. Y por favor no vayan a andar diciendo por ahí, es que esto lo saqué de Krauss. No, Krauss es obsoleto, ¿ya? Pero si ustedes me dicen, si yo me topo con alguno de ustedes de aquí a 3 años y alguien me dice, es que eso es como esto lo aprendí o yo basé mi revisión en Krauss, hasta ahí llego. Hasta ahí llegó, hasta ahí ya me hice una idea de lo que ustedes académicamente hablan. Pero si yo veo a Fabi de aquí a 3 años y me dice Fabi, mire Lick, fíjese que en las guías de práctica clínica que acaban de salir de paciente crítico obeso, en el inciso 5, literal 1.2, dice que esto y esto y esto. Ahí digo, no, Fabi, anden a jugar. ¿Ya? Me doy a entender. Pero si yo les digo, Fabi, usted en base a qué usted está basando ese tratamiento, y me dice, esto y esto y esto y esto, ahí es mi chiva, ¿sí? Pero si me dicen, no, Lick, fíjese que yo lo saqué de Krauss, porque en Krauss y en algunas clases de dietoterapia que nos dieron, hasta ahí. Entonces, basen siempre su trabajo en evidencia científica. Eso es algo sumamente importante para hacer, para que ustedes puedan tener un buen desempeño en su práctica clínica. Y siempre el monitoreo de estos pacientes deben de realizarlo en equipo, involucrando a todos los profesionales y no solamente al nutricionista. ¿Sí? El nutricionista no, en ningún área, chicos, ni en la parte privada, puede trabajar un nutricionista divorciada del médico. Sí, a mí me toca muchas veces agarrar el teléfono y llamarle al doctor X sin conocerme y decirle, doctor, mire, tengo en mi consultorio a un paciente suyo, tal y tales características, quiero, esta es
revista, de acuerdo a lo que dicen las guías Kadoki. Quisiera saber si usted tiene alguna sugerencia o alguna recomendación o está de acuerdo en el manejo que yo le voy a dar. Por esta razón, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. O les mando un correo, soy fulana de tal, a mi clínica vino su paciente, esta es mi indicación dietoterapéutica, si tiene alguna sugerencia o indicación, me la hace saber. ¿Sí? Pero nunca, nunca, ni a nivel hospitalario, ni a nivel de práctica privada, jamás trabajen de mano divorciados con un médico. Siempre trabajen de la mano. Eso facilita la toma de decisiones centradas en el paciente. Ahora todos los tratamientos tienen que estar centrados en los pacientes. Eso es lo que nos dice la medicina basada en evidencia, porque eso nos va a asegurar el uso adecuado de recursos y definitivamente el trabajo en equipo, monitoreo diario en nuestros pacientes, un monitoreo bien hecho, nos va a garantizar mejoría en los resultados clínicos y por supuesto en los resultados nutricionales. En relación a este tema, ¿con qué puntos quiero que ustedes se queden? Que la tarea de manejar a un paciente con soporte nutricional no termina con la indicación. No termina con que ustedes hayan hecho el cálculo súper bonito y que les quedó perfecto y lo indican, lo dejaron en el expediente y hasta ahí llegó su misión. No, la tarea del nutricionista termina con los seguimientos, los ajustes y hasta que ese paciente es dado de alta o lamentablemente hasta que el paciente fallece, ¿verdad? Pero la tarea del nutricionista no termina con la indicación. Del monitoreo y seguimiento podemos nosotros actualizar el plan de nutrición enteral. Acuérdense de lo que les decía, el paciente no es estático, el paciente es dinámico, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar monitoreando todos los días para hacer ajustes a nuestro paciente. Necesitamos la información de todos profesionales de la salud involucrados en el paciente con soporte nutricional. Necesito tener buena coordinación con el médico, necesito tener buena coordinación con la enfermería, necesito coordinación con el químico farmacéutico, porque necesito que me cuente cuáles son las soluciones endovenosas que se están usando para pacientes con nutrición parenteral. Entonces yo necesito estar en comunicación y en coordinación con todo el equipo de soporte nutricional, incluso hasta con psicología. Yo la mayor parte de mis pacientes profesionales los mando con un profesional en psicología para que me los apoyen con terapia, sobre todo porque son pacientes y no solamente los pacientes, sino que también los familiares tienen muchos puntos de duda. Necesitan tener herramientas para que puedan adherirse de una mejor manera al tratamiento. Entonces, uno tiene que trabajar con todos los profesionales de la salud que puedan ayudarle a sus pacientes a salir adelante. Organícense, regístrense, protocolicen sus tratamientos nutricionales, eduquen y sobre todo su labor es de concientizar, no solamente al paciente, sino que también a los profesionales de la salud. Y con este esquema cerramos esta parte. Este es un esquema que se hizo para dar a conocer cuáles son las prácticas seguras de alimentación enteral. Y se conoce como el esquema alerta. Entonces, esto es bien fácil de recordar. ¿Qué significa el esquema alerta? La A, ¿qué es lo que significa? Asepsia. Que tenemos que tener en cuenta todas las prácticas de higiene y manipulación al momento de preparar y administrar una nutrición enteral. ¿Qué significa la L? Levantar la cama. La posición en la que el paciente esté al momento de que se le administre una alimentación es básica. Acuérdense que el respaldo tiene que estar en un ángulo de 30 a 45 grados centígrados para disminuir el riesgo de una neumonía aspirativa. Muy bien. La E es de etiquetado. ¿Qué hablamos acerca del etiquetado de las fórmulas? ¿Es importante o no es importante? Todas las fórmulas enterales deben de ir debidamente etiquetadas y ustedes ya saben cuál es la información que debe de incluir cada etiqueta. La R, ¿qué significa? Rastrear todas las líneas de infusión y las ondas del paciente. Aquí vamos a incluir todos los cuidados que se tienen que tener con las ondas, las líneas de infusión y las bolsas de alimentación. La T, ¿qué significa? Temperatura ambiente, que todas las fórmulas las tenemos que administrar a una temperatura ambiente, ni fría ni helada. Y la A, ¿qué significa?
La A significa que la alimentación debe de ser adecuada al paciente, tenemos que elegir la fórmula adecuada, la sonda adecuada para de esta manera garantizar el éxito de nuestra terapia nutricional. Entonces, el sistema estar alerta nos ayuda a recordar cuáles son los puntos claves que tenemos que cuidar en un paciente que está siendo manejado con alimentación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces descansen 3 minutos y luego